Muy buenas noches, doctores. Por favor, confírmeme de que se alcance a ver la pantalla, por favor. Se ve, doctor. Perfecto. Bien, un segundito. Perfecto. Bien, doctores, vamos a comenzar la jornada de esta noche con miomatosis uterina. Tengo un caso clínico, una paciente de 39 años ha tenido gestas 3 para 3. Acude a consulta por presentar sangrado menstrual abundante, menorragia, desde hace aproximadamente 18 meses. Sus ciclos menstruales duran de 10 a 12 días con pérdida de grandes coágulos. Refiere dismenorrea severa y dolor pélvico crónico, que se exacerba durante la menstruación. También nota un aumento progresivo de la frecuencia urinaria sin disuria ni fiebre. La paciente no tiene antecedentes de anticoncepción ni cirugías previas. Al examen físico se palpa una masa pélvica irregular no dolorosa que se extiende hasta 2 centímetros por debajo del ombligo. La hemoglobina figura en 8,5, es decir, está con anemia moderada, test de embarazo negativo. A la imagen demuestra una ecografía con un útero aumentado de tamaño, con múltiples miomas, el mayor de ellos submucoso de 8 centímetros y otros más pequeños intramurales. El endometrio mide 7 milímetros de grosor. ¿Qué es la miomatosis uterina? La miomatosis uterina es una tumoración benigna del útero, la cual que se llama es estrógeno dependiente. No es que no haya progestágeno, pero es muy fundamentalmente la que se llama inferencia estrogénica. De aquí radicaría probablemente de que las mujeres antes de la menarca y posterior a la menopausia no tienen datos de miomatosis uterina. Es predominantemente en etapa reproductiva de la mujer y pasado los 35 años, dice su bibliografía, ¿ya? ¿Y qué ocurre en la etapa reproductiva? Justamente es la actividad del estrógeno. Dentro de los factores de riesgo, su bibliografía sugiere que las pacientes con nuliparidad, es decir, las que no se embarazan y las que tienen obesidad, tienen mayor chance de hacer miomatosis uterina, ¿ya? Podemos tener en cuenta de que en muchas oportunidades se asocian a unos síndromes como el síndrome de Reed, una polimiomatosis, y en el síndrome de Banayan-Sonana, que significa que se llama que tienen dentro una característica además neurofibromatosa junto con miomas. La clasificación de los miomas ahora la hacemos en función a la FIGO. Antes solamente eran submucosos, intramurales y subserosos, pero ahora tenemos que dentro de los submucosos se pueden dividir en 0, 1 y 2 en función. El 0 es el pediculado, ¿no? Es el que acabamos de ver, tiene un vasito y prácticamente el mioma está libre en la cavidad endometrial. El uno, más del 50% está intramural, digo, más del 50% está, ¿qué se llama? Menos del 50%, perdón, es intramural. ¿Qué quiere decir? Que es más submucoso que intramural. En el 2 más del 50% es intramural, ¿ya? Luego pasamos a los otros, donde está intramurales. El número 3 es un intramural 100% que ligeramente está en contacto con el endometrio. El número 4 es intramural sin contacto. Ya luego vienen los subserosos, el 5 6, ¿no? Subseroso mayor del 50% es intramural, aquí lo podemos ver. El 6 menos del 50% es intramural. Y el número 7 es el pediculado subseroso, ¿ya? Prácticamente está netamente afuera de la cavidad. Dentro de la clasificación, los números 8 corresponden a los miomas cervicales o parásitos, ¿no? Es decir, que estuviera acá. Se denomina leiomioma híbrido cuando afecta las tres capas, es decir, tiene particularidad de ser submucoso, intramural y subseroso. La evolución de un mioma puede corresponder de la siguiente manera, ¿ya? Número uno, la degeneración más frecuente es la degeneración hialínea. Al paso del tiempo podemos encontrar un mioma blando, irregular, con zonas, inclusive hasta pueden llegarse de una degeneración, la cual están con pérdida del componente muscular que tienen. La degeneración mixoide, una degeneración que tiene entre una
composición de las demás que hay, la calcificación, que es predominantemente en pacientes menopáusicas, la necrobiosis, es decir, se ha alterado el flujo de sangre que tiene ese mioma y entra en zonas de necrosis. Citar que dentro de la necrobiosis está la degeneración roja, que es correspondientemente a las pacientes con embarazo y miomas. También pueden haber infecciones, se pueden atrofiar, degeneraciones grasa cuando está en componente con tejido lipoideo y sarcomatosa es muy rara, muy rara en los miomas, pero pueden, que se llama, volverse malignas. La tasa es de menos del 1%. También los miomas pueden coexistir con otro tipo de lesiones debido a la alteración estrogénica. Pueden haber con procesos anexiales, pueden, que se llama, inclusive estar con salpingitis, pero por sobre todo también pueden ocluir las trompas y producir infertilidad. Es muy frecuentemente la asociación con pólipos, especialmente cuando el mioma está arriba, los pólipos pueden aparecer en las porciones inferiores del endometrio. Síndrome de ovario poliquístico, muy frecuente en los miomas. Y también se ha descrito casos en los cuales la endometriosis aparentemente juega un papel importante debido al estrógeno y como factor causal en la génesis para la endometriosis y miomas. ¿Cuál es la principal signo-sintomatología? Sangre, ¿no? La miomatosis uterina es la responsable de la hemorragia uterina normal en un 70%, dice su bibliografía, ¿ya? Pero también podemos tener en cuenta que pueden haber síntomas locales, ¿qué se llama? Y estos síntomas locales están en función a la localización que pueda tener el mioma, ¿ya? Sabemos bastante bien que es la principal causa de hemorragia uterina normal, ¿ya? No es característico el dolor, pero cuando existe dolor es porque es un lugar con un crecimiento que no le deja al mioma o por síntomas compresivos. Y ya hablando de ellos, tenemos que tener en cuenta que dentro de los síntomas compresivos, si son hacia adelante el mioma, pueden tener síntomas compresivos urinarios, es decir, porque comprimen vejiga, pueden comprimir uréteres. Los síntomas compresivos posteriores traerán signos, sintomatología rectal, ¿no? Constipación, sí, compresiones hacia arriba podrá traer signos, sintomatología gastrointestinal, ¿no? Y dentro de los síntomas generales, algunas de las veces los pacientes pueden presentar náuseas, pueden presentar fiebre y que se llama también que tener en cuenta que dependiendo del lugar pueden camuflar otro proceso ginecológico que esté caracterizando la signo sintomatología. Hay que tener en cuenta que un mioma junto a un embarazo, pues la principal complicación es que haya una necrobiosis, es decir, una degeneración roja. Puede producir más, sin embargo, ruptura prematura de membranas. Puede producir alteraciones de la presentación, es decir, presentaciones podálicas, pues, situaciones transversas. Y en la etapa del alumbramiento puede haber muchos datos de atunia puesto de que los haces del mioma no permiten una adecuada contracción del útero. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de esta patología, no? Primero, en función a la clínica, tenemos que tener en cuenta que los pacientes van a presentar hemorragia uterina normal o pueden presentar dismenorrea o pueden presentar flujo, en algunos casos sanguinolento o hasta alguna de las veces que se llama de un flujo inflamatorio. Más sin embargo, tenemos que se llama dentro de los estudios de gabinete el principal, ecografía. Prácticamente casi para todo es ecografía, ¿no? Donde en la ecografía por lo general vamos a observar el tamaño de un mioma, cómo está en función al útero, cómo está alterado. Algunas de las veces hasta podemos ver cuadros de degeneración, es decir, el aspecto, y podremos aplicarle Doppler para ver circulación. Como veíamos en el capítulo con adenomiosis, por lo general el Doppler en un mioma va a ser alrededor de la masa, ¿no? La circulación. Todos los miomas que puedan ser de característica submucosa, además podemos utilizar histeroscopía. Nos permite muy bien visualizar hasta los miomas estadios 2, justamente son los que tienen perspicacia con el endometrio. También podremos utilizar resonancia magnética
¿ya? En casos de mucha duda. Y también podremos realizar histerosalpingografía en los casos donde encontremos, además de mioma, trastornos de infertilidad. Debido a la evolución del tiempo, que se llama prácticamente el diagnóstico diferencial, es raro encontrarlo, ¿no? Pero puede ocurrir, como embarazo, ¿no? Situaciones de embarazo que puedan simular un mioma, tumoraciones ováricas, especialmente aquellas que puedan sugerir un mioma subseroso, que puedan tener adherencias al útero, se puede confundir fácilmente y en función de los procesos anexiales, muchas de las veces que se llama en función de infertilidad o procesos infecciosos, que se llaman puede haber un diagnóstico diferencial en estas situaciones, ¿no? ¿Cómo es que realizamos el tratamiento de una miomatosis uterina? ¿Sí? Está en función. Podemos hacer tratamiento expectante, es decir, no hacemos, porque el hecho de que hay un mioma no necesariamente tenemos que hacer un tratamiento. ¿En qué casos podemos simplemente hacer control entre cada 4 a 6 meses para ver que no haya crecimiento rápido de un mioma? En miomas asintomáticos, es decir, que no traigan signos de sintomatología. Pequeños y peromenopáusicos. Su grafía dice entre 4 a 6 centímetros sería un corte menor para llamarlo pequeño. Y miomas que son asintomáticos posmenopáusicos, porque sabemos bastante bien que en la posmenopausia ya no va a haber estrógeno, ya no va a haber alimentación del mioma y muy probablemente o pueda reaccionar o se pueda quedar el mioma ahí sin causar mayores alteraciones, ¿no? Mas, sin embargo, ¿cuándo debemos tomar una conducta para un tratamiento? Cuando sí hayan síntomas y que se llama repercutan en la paciente, como por ejemplo anemia, cuadros de hemorragia uterina normal, ¿no? Ahí sí deberíamos hacer el tratamiento. Crecimiento rápido del mioma. Alteraciones secundarias, que se llama aquí interfiere la función reproductiva, ¿no? O que haya síntomas compresivos. Dentro del tratamiento médico podemos utilizar anticonceptivos o bien a base netamente de estrógenos o progesterona o mucho mejor los que son combinados. Antiinflamatorios no esteroideos funcionan bien para los cuadros de hemorragia y también para el dolor por compresión. Análogos de la GnRH, veíamos la semana pasada, el Leuprolid es uno de los principales que se llama exponentes de los análogos y además el hecho de que su mecanismo de acción es importante en este medicamento porque producen como una pseudomenopausia precoz, es decir, disminuimos la actividad estrogénica del mioma, ¿ya? Mas, sin embargo, no es un tratamiento de base. También podemos utilizar inhibidores de la enzima de la aromatasa como el danazol y esta podemos utilizar los antiprogestágenos. Estos probablemente tenían una mejor efectividad para el manejo de los miomas, como por ejemplo los de cuarta generación, pero lastimosamente hoy en día ya el acetato de ulipristal se llama, es un poco hepatotóxico, ya no lo utilizamos, pero su bibliografía todavía refiere que estos medicamentos son viables. Más sin embargo, es el tratamiento quirúrgico el que tiene mejor resolución del cuadro porque prácticamente vamos a eliminar la masa. Todos los tratamientos médicos sirven para disminuir la hemorragia o disminuir el tamaño del mioma o para controlar los síntomas compresivos. Más sin embargo, el tratamiento quirúrgico ya es mucho más eficiente porque va a erradicar el mioma, ¿no? ¿En qué casos utilizamos tratamiento quirúrgico? Hemorragia uterina normal que no se logre que se llama tratar con el tratamiento médico. Síntomas de compresión importante y trastornos de fertilidad. Complicación del mioma como torsión de los pedículos o las degeneraciones o infecciones. Todo mioma cervical siempre tiene que ser tratamiento quirúrgico, la asociación con otros procesos y los miomas de gran tamaño. La bibliografía refiere que hasta inclusive un mioma puede llegar a medir 30 centímetros, ¿no? Y dentro de las conductas quirúrgicas aquí tenemos, ¿no? La miomectomía que consiste solamente en extirpar el mioma sin modificar el útero. Podemos hacerlo por laparotomía, por laparoscopía o por histeroscopía, ¿no? Podemos retirar todo el útero, ya que es el órgano génesis del mioma. Y la histerectomía puede ser total, aquella que se lleva útero y cuello. Puede ser subtotal, aquella que solamente se lleva el útero. O la histerectomía fúndica, casi no se realiza esta, que solamente se corta la porción superior del útero.
También podemos realizar la embolización de la arteria uterina, como habíamos visto en la clase pasada. Con este pequeño resumen del tema, vamos a avanzar a las preguntas. Ustedes ya conocen la hermenéutica. Nuevamente citamos el caso clínico, ¿no? Tengo una mujer de 39 años, ha tenido 3 embarazos y 3 partos previos. Acude a la consulta por presentar sangrado menstrual abundante desde hace aproximadamente 18 meses. Sus ciclos menstruales duran de 10 a 12 días, con pérdida de grandes coágulos. Refiere a dismenorrea severa y dolor pélvico crónico que se exacerba durante la menstruación. También nota un aumento progresivo de la frecuencia urinaria sin disuria ni fiebre. La paciente no tiene antecedentes de anticonceptivos hormonales ni cirugías previas. Al examen físico destaca una masa pélvica irregular, no dolorosa, que se extiende hasta 2 centímetros por debajo del ombligo, es decir, es grande. Dentro de los laboratorios destaca que está la paciente anémica, 8,5 de hemoglobina, y la gonadotrofina coriónica es negativa, es decir, no está embarazada. A la imagenología, la ecografía transvaginal revela un útero aumentado de tamaño con múltiples miomas, el mayor de ellos submucoso de 8 centímetros y otros más pequeños intramurales. El endometrio mide 7 milímetros de grosor. ¿Cuál es la complicación más común de los miomas submucosos en esta paciente? Infertilidad, prolapso, carcinoma, anemia ferropénica, endometriosis secundaria. Inclusive en el caso figura la hemoglobina, ¿no? De 8,5. Por eso es que es muy común la anemia en los pacientes con miomas submucosos e intramurales también. ¿Qué modalidad diagnóstica adicional sería más útil para planificar el tratamiento en esta paciente? ¿Resonancia magnética, histeroscopía, tomografía, biopsia o laparoscopía exploratoria? Especialmente los que son submucosos, lo que más podemos utilizar es histeroscopía. La resonancia magnética solo estaría indicada en caso de duda, ¿no? Cuando el diagnóstico no es favorable por ecografía. ¿Qué factor de riesgo es más importante para el desarrollo de miomas en esta paciente? Uso prolongado de anticonceptivos, obesidad, multiparidad, menopausia precoz o nuliparidad. Esta paciente decía que ya tenía Gesta 3 para 3, ¿sí? Por lo tanto, sabemos bastante bien que la multiparidad no es un factor de riesgo. La bibliografía dice que mientras más hijos, menos la probabilidad de tener que se llama miomatosis, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la paciente solamente obesidad. ¿Cuál de las siguientes es una indicación para realizar una histerectomía en esta paciente? Deseo de preservar el útero, falta de respuesta al tratamiento médico, masa pélvica menor a 5 centímetros, presencia de pólipos cervicales o infertilidad secundaria a miomas.
Sencillita esta, ¿no? Falta de respuesta al tratamiento médico y deseo de solución definitiva. ¿Cuál es la justificación fisiopatológica principal para el uso de agonistas de GnRH en pacientes con miomas uterinos? Aumento de la secreción de progesterona, induce menopausia química, estimulan el crecimiento del endometrio, bloquean la acción de la prolactina o incrementan la angiogénesis en los miomas. Prácticamente los agonistas de GnRH bloquean el eje hipófiso gonadal, ¿no? Eso es lo que van a tratar de hacer y por lo tanto, si no trabaja el ovario, no va a secretar estrógeno, ¿no? Esa es más o menos la forma de explicar el medicamento. Uno de los siguientes miomas carece de actividad hormonal. El tipo 1, el tipo 3, el tipo 5, el tipo 8 o todos son correctos. Los miomas son tumores estrógeno dependientes, prácticamente todos los que están en útero. Los únicos que no tienen interferencia hormonal son los cervicales. Y sabemos que por la clasificación, los cervicales son los miomas tipo 8, ¿no? Entonces aquí la respuesta es D. El mioma de desarrollo en pleno miometrio corresponde a submucoso, subseroso, intramural, cervical, todos son correctos. Sí. Miomas intramurales, también llamados intersticiales o parietales, desarrollados en pleno miometrio, con más frecuencia en la cara posterior, alejados o no de la mucosa endometrial y de la serosa. Se hallan rodeados de tejido muscular sano de espesor variable. Intramural. El mioma intraligamentario es una variedad del siguiente tipo de mioma: submucoso, subseroso, intramural, cervical o todos son correctos. Una variedad del leiomioma subseroso es el intraligamentario, que se desarrolla entre las hojas del ligamento ancho y cuya ubicación inicial es las proximidades de los bordes del útero. Por lo general son unilaterales, desplazan lateralmente el útero y a veces comprimen o distorsionan el trayecto del uréter, ¿no? Subseroso son los que por lo general son intraligamentarios. La siguiente degeneración del mioma puede verse en el embarazo: degeneración hialina, mixoide, calcificación, necrobiosis aséptica o degeneración grasa.
Degeneración mixoide o quística, ¿no? O mucoidosis también se llama. Es un proceso de licuefacción del tejido con focos de reblandecimiento que forman cavidades con contenido mucoide. En ocasiones pueden confluir y formar una gran cavidad central, ¿no? Aquí está. La llamada degeneración roja es una forma de necrosis que suele observarse en el embarazo. La presencia de necrobiosis predispone a la infección del tumor, de necrobiosis aséptica. La degeneración roja corresponde a una subclasificación de la necrobiosis aséptica. Una de las siguientes patologías coexiste con la miomatosis uterina: salpingitis, cuadros de malignidad, sinequias uterinas, cistoadenoma seroso de ovario, o todas son correctas. ¿Cuáles son, que se llaman los procesos que coexisten con el mioma? Procesos anexiales: salpingitis, infertilidad, pólipos, síndrome de ovario poliquístico y endometriosis. Aquí solo es salpingitis. El mioma que presenta síntomas compresivos vesicales corresponde al mioma submucoso, subseroso, intramural, cervical, o todos son correctos. Dentro de los síntomas locales, mire, el mioma intramural presenta sangrado menstrual abundante. Los miomas submucosos, hemorragia uterina normal. Los miomas cervicales e intraligamentario producen fenómenos compresivos, y los miomas subserosos por lo general son asintomáticos. En su bibliografía, más sin embargo, cuando desglosan el mioma subseroso, dice que puede ser también con síntomas compresivos, pero por lo general están en otra ubicación que no es la vejiga. El que produce síntomas compresivos vesicales es el mioma cervical. Una de las siguientes complicaciones no están presentes en un embarazo con miomatosis uterina: atonía uterina, abrupto placentario, presentación podálica, ruptura prematura de membranas, todas son correctas. Se ha mencionado la relación de los miomas con los trastornos de fertilidad. Debe agregarse que aumenta las posibilidades de presentaciones viciosas, preferentemente la pelviana y la transversa. La rotura prematura de membranas también se observa con mayor frecuencia.
Si el tumor es de localización baja, suele actuar como un tumor previo, por lo que debe considerarse para definir la vía del parto. En otras localizaciones puede provocar situaciones de inercia uterina, que es inercia atonía. Durante el alojamiento puede ocasionar retención de placentaria por adherencia normal de los cotiledones o hemorragias por contracción miometral deficiente. En el puerperio son responsables además de hemorragias tardía y complicaciones producidas por la necrobiosis o la infección. Aquí solo es abrupto placentario. Si recordáramos el episodio de hemorragias de la segunda mitad del embarazo, hasta inclusive podríamos decir que el mioma puede producir placenta previa, pero no abrupto. Paciente 59 años de edad en etapa menopáusica. Actualmente cursa con un mioma de 4 centímetros asintomático. La conducta es manejo expectante, anticonceptivos orales, miomectomía, histerectomía, embolización de la arteria uterina. El primer concepto es que no todos los miomas deben ser tratados, es decir, la sola presencia de un mioma no implica la necesidad de un tratamiento médico quirúrgico. Existen casos donde podemos hacer controles cada 4 o 6 meses. ¿Y estos cuáles son? Leiomiomas asintomáticos independientemente del tamaño, excepto aquellos con crecimiento exagerado. Leiomiomas pequeños de la premenopausia, 4 o 5 centímetros con escaso trastorno clínico. Y leiomiomas asintomáticos de la menopausia. Con la llegada de la menopausia se produciría la curación clínica, ¿no? En este caso, a solo manejo expectante, no necesitamos hacer el tratamiento a esta paciente porque está asintomática y es menopáusica. El tratamiento de elección para un mioma cervical es manejo expectante, anticonceptivos orales, miomectomía, embolización de la arteria uterina o ninguna es correcta. La mayoría de los miliomiomas son pasibles de tratamiento quirúrgico. De esta manera se logra la curación de la paciente respetando a la función ovárica. ¿Cuándo son las indicaciones? Hemorragia uterina normal, anemizante o no. Presencia de síntomas de compresión que alteren la calidad de vida. Leiomiomas submucosos en pacientes estériles en busca de embarazo. Sospecha de complicación, en particular crecimiento rápido. Leiomioma cervical ya es que su crecimiento es independiente al estado hormonal. Asociación con otras patologías de solución quirúrgica, cuando el leiomioma es el único proceso al que puede ser atribuida una esterilidad, o los miomas asintomáticos de gran tamaño, aunque este es relativo. Entonces aquí el tratamiento es miomectomía. El diámetro máximo de un mioma para el tratamiento por vía histeroscópica es de 2, 3, 4, 5 o 6 centímetros correspondientemente. El tamaño uterino y el número de núcleos son variables pronósticos independientes de recurrencia. Se trata de uno de los procedimientos histeroscópicos de mayor complejidad. La dificultad está relacionada con el tipo de mioma, ubicación, número y tamaño. De acuerdo con el entrenamiento del especialista, el tamaño límite para resecar por esta vía que puede variar, pero liomiomas mayores de 4 centímetros pueden exceder los alcances del método, ¿no?
Entonces sí, hasta 4 centímetros es lo que se puede tratar por vía histeroscópica. Los factores de riesgo para la miomatosis uterina son nullipares y de bajo peso, multíparas de bajo peso, nulíparas obesas, multíparas obesas, ninguna es correcta. Alguien pone aquí el adagio obstétrico más común. Mujer que no cría hijos, cría miomas, ¿no? La nuliparidad y la obesidad constituyen un factor de riesgo para su crecimiento, mientras que dicho riesgo disminuye considerablemente con el número de embarazos. Las mujeres con 5 embarazos a término tienen un cuarto de riesgo que las mujeres nulípares, ¿no? Con respecto a la obesidad, el riesgo de presentar miomas se incrementa 21% por cada 10 kilogramos de aumento de peso. Abajo en cara, que toquen. Yo le leer. Entonces, aquí sí, la respuesta es C, nulíparas y obesas. Se denomina mioma híbrido a la presencia de afectación de componente submucoso, intramural o subseroso, a mioma con degeneración mixta, mioma que presenta hemorragia uterina normal, dolor y síntomas compresivos, los miomas nacens o todos son correctos. Enseguida, ¿no? Subclasificación. Miomas submucosos dentro de la cavidad. Intramurales en pleno hemiometrio. Subserosos fuera de la cavidad, digo, hacia afuera, ¿no? Y los leiomiomas híbridos son aquellos que afectan desde el endometrio hasta la serosa, es decir, comprometen las tres hojas, ¿no? Pues aquí la respuesta sí está facilita. La técnica quirúrgica en la que se realiza exéresis del cuerpo uterino con preservación del cuello se denomina histerectomía total, subtotal, fúndica, radical o ninguna es correcta. La histerectomía puede ser total, la exéresis completa del útero. Subtotal, exéresis del cuerpo uterino con conservación del cuello. Fúndica, exéresis solo del fondo uterino, en caso de que allí esté ubicado el mioma, para conservación del resto del útero, ¿no? Pero aquí la respuesta es solamente subtotal. El estudio imagenológico que permite ver permeabilidad tubárica en miomatosis uterina es ecografía, resonancia magnética, histeroscopía, histerosalpingografía o todos son correctas. Histerosalpingografía resulta particularmente útil en pacientes en estudio por esterilidad, ya que informa el estado de la permeabilidad tubárica. Como elemento diagnóstico para ver la presencia o ausencia de miomas, no ofrece resultados superiores a la ecografía y a la resonancia magnética. Entonces, permeabilidad tubárica, histerosalpingografía. Preguntitas de exámenes pasados, porque este año entró una. ¿Cuál de los miomas puede presentar degeneración mixoide? Submucoso, subseroso, intramural, cervical, intraparietal.
Sí, los miomas subserosos pueden presentar degeneración mixoide. La degeneración de un mioma a cáncer de endometrio es de 55, 60, 70, 75, 65%. La respuesta de ese año fue 75%, pero podría haber sido claramente una pregunta hasta para revisarla porque sabemos de que la degeneración sarcomatosa del mioma es ultra baja. Son leiomiomas de crecimiento centípeto, es decir, hacia la cavidad interina, cervicales, intramurales, submurales, subserosos o los corporales. Pregunta de este año. Ligeramente mal formulada, ¿no? Pero haciendo descarte, si es centrípeto hacia la cavidad y que se llama interna, tendría que ser submucoso, ¿ya? Entonces, vamos a buscar la respuesta del submucoso. Cervical no es. Intramural no es. Submural, ¿qué es esto? Subseroso no es. Corporal no existe. Entonces, por descarte, submural lo han considerado como si fuera submucoso. Por eso es que la respuesta este año fue C. Hola, doctor, perdón que lo interrumpa. Diga, doctor. Sí, en el examen sí decía su mucoso, le cuento. Le cuento que se llama, aquí yo tengo como su mural, pero de todos modos, sigue siendo la respuesta, ¿no? Claro, eso era importante. Pregunta gruesa que las que le hicieron este año sobre mioma. Puntos claves, los miomas uterinos, también llamados fibromas o leiomiomas, son tumores benignos derivados del músculo liso uterino. Son tumores pélvicos más comunes en mujeres en edad reproductiva. La clasificación son submucosos, dentro de la cavidad endometrial asociados principalmente a cerrado uterina normal. Intramurales dentro del miometrio causan aumento del tamaño uterino, dolor pélvico y metrorragia. Subserosos en la superficie externa del útero pueden causar síntomas de compresión, ¿no? Con frecuencia urinaria, estreñimiento, pero menos sangrado. Epidemiología son más frecuentes en mujeres afroamericanas, generalmente desarrollan mujeres de 30 a 50 años, su prevalencia disminuye después de la menopausia debido a la disminución de los niveles de estrógeno. Dependencia hormonal. Los miomas son dependientes de los estrógenos y la progesterona. Esto explica su crecimiento durante la etapa reproductiva y la regresión de la menopausia. Factores de riesgo: obesidad, aumento de la conversión de andrógenos a estrógenos en tejido adipóseo, historia familiar de miomas y menarca temprana y nulipariedad. Presentación clínica: menorragia, sangrado menstrual abundante, dolor pélvico crónico, síntomas urinarios o por compresión de la vejiga, infertilidad o complicaciones obstétricas si los miomas distorsionan la cavidad endometrial. La ecografía transvaginal es el método de imagen de elección para identificar localización, tamaño y número de miomas. La resonancia magnética puede utilizar en casos para planificar el tratamiento, casos complejos. Complicaciones: la anemia es una complicación común debido a la menorragia crónica. La infertilidad es una posible complicación cuando los miomas submucosos distorsionan la cavidad. Compresión de órganos adyacentes: los miomas grandes pueden comprimir vejiga o el recto, causando síntomas urinarios o gastrointestinales. Tratamiento médico: agonistas de la GnRH como la leuprolide inducen menopausia química, reduciendo el tamaño de los miomas y mejorando los síntomas antes de la cirugía. No son recomendados a largo plazo debido a los efectos adversos de la deficiencia de estrógeno. Tratamiento quirúrgico: miomectomía, tratamiento de elección para mujeres que desean preservar la fertilidad. Se puede realizar por vía laparoscópica, histeroscópica o abdominal. Histerectomía, en una opción definitiva para mujeres con síntomas severos o miomas grandes que no desean preservar la fertilidad. Terapias mínimamente invasivas: la embolización de la arteria uterina reduce el tamaño de los miomas al bloquear el suministro sanguíneo. Es una opción para mujeres que no desean cirugía mayor, aunque puede afectar la fertilidad. La ablación endometrial es una opción, perdón, hacer
para controlar el sangrado en miomas submucosos pequeños, pero no reduce el tamaño de los miomas y no es adecuada para mujeres que deciden preservar la fertilidad. Los dispositivos con levonorgestrel reducen el sangrado menstrual asociado a miomas y es una opción conservadora en mujeres con menorragia, aunque no disminuir el tamaño de los miomas. Miomas y embarazos. Los miomas pueden complicar el embarazo, aumentan el riesgo de parto prematuro, restricción de crecimiento uterino, presentación anormal del feto. Sin embargo, la mayoría de las mujeres con miomas pueden tener embarazos exitosos. Miomas y menopausia. Los miomas suelen reducir su tamaño y signo sintomatología después de la menopausia debido a la disminución de los niveles de estrógeno. Pueden sacarle, por favor, una captura de pantalla a sus preguntitas para que las resuelvan ustedes. Segunda hojita, sáquenle por favor igual una captura de pantalla. Bien, doctores, vamos a pasar a la rondita de preguntas, predispuesto para ustedes como siempre. Dice, doctor, buenas noches. ¿Qué diferencia hay entre infertilidad y esterilidad? ¿Cuál de estas está más relacionado con los miomas? Para la nomenclatura actual, prácticamente infertilidad y esterilidad es lo mismo, solo que esterilidad tendría el subtipo de decir que es la imposibilidad de tener un embarazo y de llevarlo a término, mientras que infertilidad es simplemente la imposibilidad de llegar a un embarazo. Entonces, no está el a término. ¿Cuál de los dos está relacionado para los miomas? Pues los dos. Doctor, ¿cuál es la complicación más frecuente de un mioma submucoso? Dependiendo del tipo de paciente, les cuento, ¿sí? Hay pacientes con miomas mucosos que lo que más presentan es hemorragia, ¿no? Como dice claramente su bibliografía. Pero tal vez la hemorragia no lo vemos más como complicación, sino como síntoma. Dentro de las complicaciones también estaría infertilidad y también estaría el dolor por el aborto del mioma, como dice su bibliografía, pero estos en los que son pediculados, ¿no? Los tipos cero. Doctor, ¿podría explicar los tipos de degeneraciones de los miomas, por favor? La degeneración hialina es la más frecuente de todas. Todas las demás son muy raras, a excepción de la necrobiosis, ¿ya? La degeneración hialina convierte al mioma prácticamente como en una gelatina, es un mioma súper blandito. Las clasificaciones más propias de los estados menopáusicos y la degeneración que se llama de la necrobiosis es más correspondiente a embarazo, produce la degeneración roja. Doctor, buenas noches. ¿Será que pueden subir los resúmenes? Y le vamos a avisar. ¿Cuál es la complicación de los miomas parasitantes? Parasitantes prácticamente es como el decirles el 8 que es el cervical, ¿ya? Los miomas pueden crecer y comprimir mucho la vejiga. Y lastimosamente el abordaje de un mioma cervical es muy complejo para hacer cirugía por la proximidad que tiene con la vejiga, la proximidad en la parte posterior con los uréteres. Es bien complicado. ¿Cuál sería el manejo de un mioma pediculado en una paciente embarazada? Dependiendo cuál, si es subseroso, nada. Si es submucoso, solamente a tener conjunto expectante con la gran posibilidad de que haga aborto. Doctor, de todos los leiomiomas, ¿cuál es el más frecuente? Ay, esta pregunta sí es muy variable. Podría yo decir que se llama por
mm, más que una referencia bibliográfica, puede decir que entre los intramurales y subserosos son los más frecuentes. Doctor, en la práctica clínica, ¿qué tipo de mioma ve más en el hospital y el rango de edad? Edades reproductivas. Lo que más veo, sí, como dice su radiografía, a partir de los 30 años es donde veo miomas y los más frecuentes entre intramurales y subserosos. Doctor, tuve un caso clínico de una familia que le hicieron histerectomía completa de útero dejando solo un ovario. Mi pregunta es, ¿entra como histerectomía total o parcial? La histerectomía que además se lleva a los ovarios se denomina histerectomía radical. Lo vamos a ver en las clases más adelante. Doctor, ¿qué complicación puede presentarse en el embarazo debido a un mioma? Tal cual como dice su radiografía. Muchas de las veces produce presentaciones viciosas. La podálica es más frecuente. Produce placenta previa, que no está en el tema de mioma, pero sí está en su tema de hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Produce ruptura prematura de membranas, tal cual como dice su bibliografía. Aquí no hay variante. Doctor, ¿hay alguna causa que pueda acelerar el crecimiento de los miomas? La obesidad. La obesidad es bastante. Doctor, entre los pólipos y miomas, ¿cuál de los dos es la más frecuente de SUA? Miomas. Doctor, ¿será que puede dar el caso de que hay un mioma acompañado de una endometriosis? Sí, justamente su radiografía dice que hay casos de endometriosis con mioma. Sí, puede ocurrir el caso. Doctor, una pregunta era, uno de los siguientes no es causa de metrorragia posmenopáusica, hiperplasia endometrial, mioma subseroso, cambios proliferativos, pólipos, cáncer. Si nos dieran el contexto de cómo analizar la pregunta, le estaría. La correcta era B. Evidentemente, con miomas ya no hay que se llama actividad hormonal, ¿ya? Digo, con menopausia ya no hay actividad hormonal, por lo tanto ese mioma va a dejar de presentar signos sintomatología. De todos esos miomas, no digo que el mioma no vaya a presentar sangrado, pero es el que era en menos frecuencia. Casualmente este año les han preguntado 4 preguntas sobre climaterio y menopausia. Doctor, buenas noches. Si el mioma se diagnostica en una paciente de la tercera edad, ¿qué tratamiento es el más recomendable? Dependiendo de la signo-sintomatología, tal cual como dice su bibliografía. Si es asintomático, nada. Y si fuera sintomático, dependiendo entre miomectomía e histerectomía. Doctor, ¿por qué los miomas intramurales producen sangrado menstrual abundante? No es lo mismo que su, ¿ah? Entre comillas, sí. No lo voy a poner como diferente. Entre comillas, sí. Obviamente no los quiero marear en función a su bibliografía, porque la bibliografía dice así, así que el examen va a entrar de su bibliografía, ¿ya? Pero que se llama, es lo mismo. Tal vez lo que hace referencia a su bibliografía es que la hemorragia uterina normal no es coincidente con el periodo menstrual, ¿ya? Tal vez sea por este detalle. Como habíamos visto en la anterior clase, metrorragias, sangrado uterino normal es aquel sangrado que no corresponde a la regla, ¿no? Entonces, tal vez esa sería la justificación, pero actualmente no es lo mismo. La bibliografía indica que el uso de tratamiento médico solo es temporal. ¿Por cuánto tiempo recomienda utilizar un análogo? En realidad, el análogo yo lo utilizaría solamente por un mes. No utilizaría más, ¿sí? Porque le voy a producir muchos síntomas a la paciente, número uno. Y número dos, es solamente paliativo. Preferiría utilizar hasta anticonceptivos al GnRH. Doctor, en las 3 variantes que se presentan de los miomas conllevan a la paciente a tener problemas para... Doctora, no sé si es comentario o pregunta, ¿no? Porque dice, doctor, en las 3 variantes que se presentan de los miomas, conllevan a la paciente a tener problemas para embarazarse. Asumo que quiere decir en cuál de las 3 variantes. Obviamente el submucoso es el que más va a imposibilitar un embarazo. El intramural también, el subseroso no tanto, salvo que sea de gran crecimiento.
Nos- Doctor, ¿podría explicar sobre el mioma nascens? Prácticamente es un mioma pediculado y las contracciones van a hacer de que ese mioma se expulse. Aborto del mioma o mioma nascens es lo mismo, ¿no? Entonces se sale prácticamente el mioma. A diferencia de lo que dice su bibliografía, más sin embargo, el tratamiento es bien sencillito. Se lo agarra el mioma y se lo torsiona, se da mil vueltas hasta que se necrose el vaso, se sale el mioma y eso es todo, ¿no? Dice, doctor, ¿qué conducta en caso de complicaciones por infección del mioma en el puerperio? Si hay infección, hacer la cascada de antibiótico-terapia que habíamos visto en puerperio patológico. No cambia. Mientras siguen preguntando, no se olviden, mañana nos vemos 7:30 de la noche para llevar aborto y endometriosis. Gracias, doctor. Creo que ya no tenemos más preguntas. Otra. ¿Qué anticonceptivos se recomiendan en miomatosis? Yo considero los combinados, entre estrógeno y progesterona. Pero, del mismo modo, los tratamientos médicos son solo paliativos. ¿Cuántos ciclos se puede usar, doctor? Asumo que me pregunta de anticonceptivos. Y si es sobre anticonceptivos, como es que se llama desde el punto de vista de anticoncepción, se puede utilizar varios ciclos, solo que hay que controlar a la paciente para que el mioma no crezca. Si crece, no funciona el anticonceptivo y hay que pasar a tratamiento quirúrgico. En caso de que haya pólipo endometrial y miomatosis, ¿se puede utilizar anticonceptivo? Sí, sí. No es que no, pero del mismo modo el tratamiento con anticonceptivos solo será paliativo. Mañana, ¿a qué hora? 7:30 de la noche. Bien, creo que ahora sí, ¿no? Ya se están despidiendo. Bien, doctores, les deseo una buena noche, cuídense mucho. Otra pregunta. ¿El tratamiento con análogos de GnRH es el de elección? No, no sería el de elección. Solamente cita su bibliografía qué medicamentos pueden ser y en este momento no utilizaría yo un GnRH de elección. No lo utilizo porque solo lo utilizaría para un momento. Los pólipos son estrógeno dependientes, igual se darían si interfiere el estrógeno, pero su fisiopatología es diferente, porque como habíamos visto en la clase del miércoles, tienen sus tres componentes, entonces tiene que haber glandular, vascular y que se llama el fibroso, ¿no? Así que no necesariamente, pero sí interfiere un tanto el estrógeno. Si hay endometriosis con bioma uterina, en cuestión de anticonceptivos, ¿cuál uso? ¿Dispositivo intrauterino? Sí, podría utilizar o puedo utilizar anticonceptivos orales combinados que tengan progestágeno. Doctor, el acetato de lipostal, ¿cuántos ciclos se debe utilizar? Su bibliografía sugiere utilizar, y yo no utilizaría, es hepatotóxico, ¿sí? Así que yo no utilizo, pero hay empresas farmacéuticas que todavía están sugiriendo su uso, pero no, ya no se utiliza. Doctor, las variedades histológicas de los miomas. ¿Cuál es la pregunta, doctora? Doc, ¿cómo modifica los ciclos menstruales en los anticonceptivos en la miomatosis? La idea es regular el estrógeno. Entonces, los anticonceptivos en mioma, que se llama, pueden evolucionar a una regularidad del ciclo, como disminuir, entre comillas, el flujo de sangre, ¿no? Entonces, pero es bien individual, sea el caso. Doctor, ¿se puede hacer un tratamiento quirúrgico cuando la paciente está en gestación? De que se puede, pero no se debe. Solo en el caso de que el mioma está muy comprometido con el embarazo, se tendrá que hacer con la alta posibilidad de que se pierda ese embarazo. Pero por lo general no se puede realizar.
Me dicen bibliografía, bibliografía para... Ah, sí, hay que leer la bibliografía. Ah, si me pregunta cuál es la bibliografía, Panamericana, tercera edición del Gori. Creo que ahora sí llegamos a otra. Doctor, en cuanto al tratamiento quirúrgico sobre la embolización de las arterias uterinas, ¿qué tan efectivo y en qué pacientes se utiliza? Es efectivo, pero hace necrosis también del útero. Y ese útero ya no sirve. Por lo que dicen claramente, no va a afectar la fertilidad. No es la primera línea de tratamiento, doctores. Es preferible hacer miomectomía o histerectomía, ¿no? Doctor, ¿cuál es el medio diagnóstico para identificar qué tipo de mioma es? La ecografía es la que más funciona. Bien, creo que ahora sí. Creo que ahora sí, ya estamos sin preguntas. A ver, a ver, a ver. Sí, muy bien. Hasta mañana, doctores. Nos vemos 7:30 de la noche. Sí, cuídense mucho.